y invadió y deshizo todo lo que habían hecho los libertadores en la Segunda República, igualito podía venir otra invasión de España. De hecho, en esa época los reyes españoles estaban en conversación con otros reyes de Europa y se estaba haciendo la Santa Alianza, así la llamaron, que era un acuerdo entre todos los reyes de Europa para respaldar a España en su reconquista de las antiguas colonias de América. Para evitar eso, se mantenía aquí un poderoso ejército, un gran ejército, porque no podían dejar desguarnecido esto, que hacía falta para que Simón Bolívar se lo llevara al sur, porque él en estos momentos estaba haciendo la campaña para liberar al Perú y a Ecuador y a Bolivia. Entonces, hasta que no sacáramos esta piedrita del zapato, que era Puerto Cabello, no se podía disponer de todas estas tropas para enviarlas al sur, para completar la independencia de toda América, porque siempre que existieran focos realistas en América, tropas españolas, era peligroso porque podían venir y reconquistar. Mantenían, entonces, como digo, un fuerte ejército frente a Puerto Cabello, pero Puerto Cabello, como les dije, que era muy distinto, como tenía estos grandes pantanos, esos pantanos se prestaban mucho para la presencia de muchos zancudos, mosquitos. Los mosquitos, aunque parezca mentira, eran un elemento fatal en esa época. Y las tropas establecían un asedio a Puerto Cabello y a los 2 o 3 meses ya la mitad de los soldados estaban enfermos, o con paludismo o con otras enfermedades peores todavía, que eran la peste amarilla y el vómito negro, causado por un microbio que se alojaba en el mosquito. Cuando picaba el mosquito de la persona, los enfermaba. Entonces había que salir de ese problema rápido, porque íbamos a perder el ejército, no por combatir, sino por enfermos. Y otro detalle es que el ejército necesitaba manutención, necesitaban ropa, necesitaban comida, necesitaban techo, necesitaban muchas cosas. Los aspectos tácticos, es decir, los de la acción concreta que hay que realizar para destruir ese foco enemigo en Puerto Cabello. Puedes regresar a la toma de X. Se podía realizar un ataque frontal, lanzar todos los ejércitos contra estas murallas, ¿verdad? Para tratar de tomar a la ciudad amurallada. Lo que esto implicaba, esta ciudad amurallada estaba rodeada de 60 cañones. Los cañones en esa época, ustedes han visto esta cosa, ¿verdad? No la voy a levantar porque esto pesa como 10 kilos, y como dicen, lo están viendo desde aquí. Ustedes han visto y normalmente conocen esto como una bala de cañón. Estas balas de cañón se utilizaban para destruir murallas y para hundir barcos. Pero cuando había una enorme tropa, supongamos, Páez lanzaba los 400, los 500 soldados que tenían en ese momento contra esa muralla, a ellos les iban a disparar con esta cosa. Esto se llama un saquito de metralla. Esto es una especie de tacita o cajita, potecito, vamos a decirlo, que tiene 50 pequeñas balas, 50 pequeñas bolas de plomo. Cuando disparan esto con un cañón, y no era un cañón, eran 60 cañones, aquello se abre en abanico. Imagínense que desde 20 metros nos disparan a nosotros con una cosa de esta. Bueno, con el primer tiro nos acaban a todos y con el segundo nos terminan de rematar. Entonces, Páez utiliza la frase: si yo ataco por el frente, mi ejército va a quedar en un esqueleto. ¿Por qué? Porque iba a ser destruido. Otra posibilidad era asaltarlo por agua, pero no había suficientes barcos para tomar por asalto la ciudad amurallada. De este lado había un pantano muy profundo, 2-3 metros de alto, lleno de algas, lleno de piedras, lleno de barro. Por ahí no cabía nadie, no podía entrar nadie, y en principio no se podía tomar por asalto por allí. Si hubiera habido una gran cantidad de lanchas, a lo mejor se hubiera, pero no había las lanchas. Vamos a avanzar en donde estamos. ¿Ok? El ataque frontal está desechado. No tenemos marina, no podemos atacar por mar. Pero había un aspecto muy importante. Como la ciudad amurallada era lo último que le quedaba a los españoles, a los realistas, ellos no tenían sustento, no tenían comida, no tenían, en ese momento que se produce el asalto, tenían apenas balas para unos poquitos días, el agua completamente agotada, apenas tenían un pozo del cual sacaban agua, en fin, no tenían nada, estaban desmoralizados, no tenían con qué pelear, pero estaban ahí fajados y impertérritos en su punto de combate. Entonces Páez empieza a pensar la posibilidad de atacar por ese barrial, por ese manglar.
Páez inicia entonces el bloqueo. Con las pocas lanchas que tenía, se van a la mar para evitar que llegue ningún buque español a socorrerlo. Empieza desde 7 días, aproximadamente a principios de noviembre, un bombardeo incesante. Todos los días bombas y bombas, cañonazos, pues, contra el puerto. Contra el puerto se pueden utilizar la bala rasa, que es esto, una enorme bola que pesa no sé cuántos kilos, que al dar contra las murallas, algunas murallas, no todas, las puede ir derribando para poder penetrar. Se utilizaban también esto, que es lo que llamaban una bala incendiaria. Esta misma la agarraban y la metían en un fogón 1 hora, 2 horas, y la sacaban con una tenaza al rojo vivo. Al lanzarla contra un barco, si le pegaba en la madera o si le pegaba en las velas, porque en esa época la quemaba inmediatamente, y si le pegaba a una de las casas de antes, que eran de barro con techos de paja, también las quemaba. Se utilizaron este tipo de 2 balas, y se utilizó también lo que llamaban una bomba, que eran parecidas a esta pero huecas, las rellenaban con pólvora y les ponían una mecha. Cuando ella salía y cuando llegaba, explotaba, y las esquirlas que soltaba podían matar a mucha gente. Entonces inicia el bloqueo, inicia el bombardeo de 7 días antes, y piensan en tomar por asalto por el manglar o el pantano. Ya hemos dicho que en cuanto al alimento humano, en los que están defendiendo Puerto Cabello están completamente desmoralizados. Allí no hay voluntad de lucha, o mejor dicho, no es que no hay voluntad de lucha, hay voluntad de lucha, pero están seguros de que estarán derrotados. Cada vez son menos. De hecho, uno de los comandantes españoles, en uno de sus comunicados, dice: se me acaban de ir 40 soldados para Curazao en lanchita, porque esa gente estaba desesperada. No tenían los elementos suficientes para una defensa, y sabían que ya se conocía que no venían a respaldarlos ni desde Puerto Rico o Cuba ni desde España. Aparte de eso, también en la ciudad hay elemento civil, hay la gente que originalmente pudo haber sido realista, pudo haber sido simpatizantes del rey, pero en ese momento, después de que Carabobo sirvió de refugio Puerto Cabello para todo el ejército realista derrotado, imagínense, la población de Puerto Cabello era aproximadamente 4.000 habitantes. Llegó el batallón Valencey y otros batallones, como 2.000 elementos encerraditos en la ciudadela. Cae Cumaná, se llegan los de Cumaná también. Cae Maracaibo, se llegan también los de Maracaibo. Entonces llegó un momento en que Puerto Cabello, aparte de los 4.000 habitantes de allí, había 4.000 soldados a los cuales habían que darle casa, había que darle comida, que estaban metidos ahí. La gente de Puerto Cabello estaban obstinados, estaban hartos de que esta situación se extendía. A la vez las autoridades realistas les pedían impuestos para mantener a esta gente, les pedían que les dieran una casa fuera de aquí porque tenemos que meter la tropa, otras casas las tumbaban porque estaban obstaculizando el trayecto de los cañonazos. Ya les dije, se supo que no había cómo defenderlo. La comunicación española, hay una comunicación que les dice: resistan, pero aquí no hay cómo mandarle apoyo. Es un detalle muy importante que hay que aclarar, porque siempre, y sobre todo en los últimos años, nos han hablado de que aquí hubo una invasión española y siempre decían los españoles para aquí, los españoles para allá, el enemigo español. En realidad, la guerra de independencia fue de mucho, no totalmente, pero sí de mucho, una guerra de venezolanos, simpatizantes de la República o de la Independencia, contra venezolanos simpatizantes del rey. Había muchísimos venezolanos que querían seguir formando parte de un gran imperio que era el Imperio Español. De hecho, cuando se produce el asalto aquí en este momento, en noviembre de 1823, los defensores de Puerto Cabello no son españoles. Los oficiales sí son españoles, pero la tropa, hay un relato expreso que dice: la milicia nacional, milicia quiere decir que son de la ciudad, y otro dice hasta concretamente los bordurateños. Ese es el personal que ellos tienen para defender Puerto Cabello. El batallón Valencey y todos los batallones que después de Carabobo, en 1821, o sea, 2 años antes, se habían refugiado allí, se habían ido para Maracaibo, y en Maracaibo habían sido derrotados. Ya esa gente no estaban aquí. Bueno, ya les hablé que había cada vez que un soldado de ellos se podía escapar, se escapaba, porque estaban hartos.
Y la sociedad española, perdón, la sociedad porteña, ya les dije, de tener tantos refugiados, estaban hartos, ya ellos no querían que continuara esta situación y estaban desesperados porque finalizara el bloqueo. Pasa la otra. Hay algo que Páez llamaba el partido secreto. Páez, con comunicaciones desde Cumaná, perdón, desde Curazao, donde iba mucha gente del puerto, y otros que llegaban por unas lanchitas, de distintas maneras, tenía comunicación con la gente de Puerto Cabello. Y en Puerto Cabello había un comerciante muy conocido, muy poderoso, que era Jacinto Iztueta. Este es un personaje importantísimo en la historia venezolana al cual no se le ha dado suficiente estudio. Iztueta tiene historia desde que empieza la guerra de independencia. Está aquí en Valencia en 1811, cuando Valencia se alza contra la República. Después está en Puerto Cabello en 1812, cuando Puerto Cabello se alza también contra la República, contra Simón Bolívar, que estaba allí. Gracias a Iztueta y otros más se cae la Primera República y está aquí nuevamente en Puerto Cabello. En ese momento él se había establecido en Puerto Cabello, había estado preso en el castillo y se quedó viviendo en Puerto Cabello, pero había hecho dinero, había tenido muy buena posición. Páez tiene ciertos contactos con Iztueta. Yo creo que él no lo dice de manera clara y tajante, por el antecedente de que Iztueta y Bolívar no se debían llevar bien a raíz de la entrega del castillo en el año 12. ¿Okay? Iztueta parece que definitivamente tiene un esclavo, que es el esclavo Julián Iztueta, que es uno de las pocas personas que conoce una senda por el pantano, ese pantano de 2 metros o de 3 metros, insalvable, por donde sí se puede pasar caminando. Entonces, pasa la otra. El negro Julián. El negro Julián lo envía Iztueta, le explica a Páez y a su personal por dónde se puede entrar a la parte occidental de la ciudadela, y efectivamente Páez envía una tropa, 2 o 3 soldados oficiales con Iztueta, verifican y caminan efectivamente, llenos hasta aquí de lodo, de algas, de todo, pero efectivamente se puede llegar hasta la retaguardia de la ciudadela. A la otra. El 7 de noviembre, entonces, ya con esta información que había obtenido Páez alrededor del 6 al 5 de noviembre, prepara el asalto. Previamente hace un asedio, traslada a sus tropas que rodean a la ciudadela, empieza un ataque por mar con unas pequeñas lanchas, la poca fuerza naval que tenía, le quitan la poca agua que tenía por una desviación del río que llegaba hasta la ciudadela, y se hace lo que militarmente se llama maniobras de diversión o distracción. Por ejemplo, si yo hago explotar un triquitraqui por allá atrás, todos ustedes van a voltearse a ver qué pasa, y yo aprovecho y le quito el reloj o la cartera o algo. Eso es una distracción, una diversión. Entonces, ¿qué es lo que hace Páez? Páez vuelve a la panorámica de Páez inicia unas labores de distracción. Este es el pantano, por aquí se puede entrar, pero Páez entonces envía las lanchas por aquí para que tiroteen la ciudad, y envía una fuerza por acá que hace un amago de que quieren atacar por allí. Ahora sí regresamos. Esa es una maniobra falsa, una manera de distracción, de manera que los
¿Cuánto tiempo se tarda en cargar una pistola? ¿Cuál es la velocidad de tiro de un fusil antiguo? Nada de eso te lo explican, da que uno lo entiende y lo sabe. Para eso estamos nosotros. ¿Okay? La tropa va con armas blancas, o en todo caso llevan sus fusiles con sus bayonetas. Pese a que lleven el fusil, ellos van a utilizar la bayoneta, que hace que el fusil, que mide más de 1,5 metros, se convierta en una especie de lanza. Los llaneros evidentemente llevaban las lanzas, que son estas. Esta es una réplica exacta de una lanza antigua. No debieron haberla llevado con la lanza que utilizan a caballo, que es de 4, 5 y hasta 6 metros, porque es muy incómoda. Pese a que no lo dicen, la lógica nos dice que utilizaron algo así o un poquito más largo que eso, que nos permite accionar, defendernos y atacar en un sitio restringido. También esta es una pieza original de la época. Debieron haber llevado sus machetes o sus espadas. Todos los llaneros llevaban un por si acaso, que es este, que también puede matar a cualquier persona. Y lo que les voy a explicar de las armas de fuego, por qué no se usaban las armas de fuego. Esto es una pistola de la época. No tenemos aquí un fusil, pero es exactamente el mismo tipo de carga. Como ustedes pueden ver, el mecanismo es externo. Si ustedes llevan su fusil en el agua, con el agua aquí al cuello, por más que lo lleven aquí, esto se les va a mojar. Si se le moja todo este mecanismo de disparo, la pólvora que está aquí mojada, por supuesto que no funciona. Otro detalle es que el fusil es de un solo tiro. Ustedes, después de que disparan este fusil, ustedes tienen que agarrar la baqueta, echarle la pólvora, atacarla. La bala, estas son las balas que usamos hoy en día, ¿verdad? Eso no existía en aquella época. En aquella época las balas eran así. Eran un cucurucho de papel, que ustedes saben lo que le pasa a un papel cuando se moja, con pólvora y la bola de plomo, que tenía que ser introducida a mano por el cañón. Si se les moja el papel, eso no va a funcionar. Y si, amigos, si ustedes van a una guerra, ustedes tienen que llevar algo que sea seguro. Puede sonar muy duro cuando está seco, pero si está el peligro de que esa broma no funcione en el combate, los van a matar. Por lo tanto, no pudieron haber utilizado armas de fuego. Ellos toman el por asalto, pasa el otro. A las 2:30 de la madrugada llegan. Perdón, a las 2:30 de la madrugada salen. Se tardan 2 horas en recorrer apenas 8 cuadras, porque era muy lento el paso. El agua aquí en completo silencio para que no los escucharan, y la acción sorpresa causara efecto. Todos ellos van desnudos en pelota. ¿Por qué razón? Si alguno de ustedes lo han tirado en una piscina o se han metido en un río, ¿no?, vestido, esto es complicadísimo. Son muy pesados, están muy incómodos, se van a enredar, no sirve. En esa época no existía Jordi, no existía Leonisa, no existía nada de eso. Esos señores andaban en pelota. Imagínense 500 tipos que les llegan a ustedes desnudos en pelota, llenos de barro y con estas cosas en la mano. El efecto debe ser devastador desde el punto de vista psicológico para empezar. Bueno, le caen a golpe de 4 de la mañana. A golpe de 4 de la mañana toman por asalto todas las instalaciones, destruyen a los defensores. Hay 150 muertos en apenas unos pocos minutos. Al día siguiente, van no por allí, por el puente, le bajan el puente y entra a la ciudad. Se le rinde o se le ha rendido el comandante don Sebastián de la Calzada. Quedaba el castillo de Puerto Cabello pendiente. Pasa la otra. 3 días después de mandar varias comunicaciones por escrito al comandante del castillo de Puerto Cabello, el coronel Manuel Carreras Colina, al principio no le contestaba, después le dijo estoy pensándolo, y por fin al tercer día decide está bien, solicito que se me respeten ciertas cosas y me rindo. Se celebró un acuerdo de rendición o de capitulación y entrega el castillo de Puerto Cabello sin hacer un tiro. Un detalle importante que yo siempre lo machaco de la guerra entre venezolanos es que el último oficial defensor del rey en Venezuela era coreano, del estado Falcón, no era un español, era este comandante Carrera y Colina. Se les dan unos cuantos días para que ellos recojan sus porotos, piden unos barcos con una